Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos visto una semana muy interesante en los mercados, hemos seguido viendo cómo en Estados Unidos los índices se mantenían con muchísima fuerza al alza después de esa decisión de los tipos de interés y el discurso de Powell y todas estas cosas, mientras veíamos que en Europa ya no podía mantenerse al alza con tanta fuerza. Esto lo hemos visto de forma muy clara en el IBEX 35, donde los bancos han vivido caídas muy importantes. Hay que tener mucho cuidado porque quizás los bancos estén adelantando algo que no descuenta el resto del mercado. Pero bueno, ahora vamos a comentar todo esto muchísimo más a fondo. Os voy a dar mi opinión, como siempre, de qué creo que está pasando en los mercados. Os voy a contar quizás alguna prueba, podríamos decir, que he hecho en este último año para delatar quizás la psicología de los inversores y que ahora también os podría adelantar qué puede acabar pasando en los mercados. También me he mantenido muy atento esta semana quizás a muchos comentarios de gente que sigo en Twitter y que me parecen referentes en el mundo de la inversión, a ver cuál es la sensación que hay ahora mismo en el mercado. Y eso es lo que vamos a comentar antes de empezar con el análisis de los índices, donde veremos como siempre el panorama que nos ha dejado durante la semana. Y después también veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana, que viene bastante cargadita la sección de sugerencias, así que os animo a que la veáis entera porque también nos da un panorama muy amplio de la situación global que tenemos en el mercado. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Como ya os he comentado alguna vez, mi andaduría en el mundo de la bolsa comenzó en los últimos años de carrera, cuando necesitaba obtener créditos de libre elección y te tenías que apuntar a cursos, y uno de esos cursos fue un curso de bolsa. Y casualmente ahí empezó todo. Y ha sido un curso de bolsa que, más allá de lo que nos pudiera enseñar, el que impartía este curso de bolsa, una persona bastante experimentada. No sé si le iría mucho mejor o mucho peor con sus inversiones, pero sus experiencias creo que sí que eran muy valiosas y anécdotas que nos contaba. Ya os he ido contando algunas de estas anécdotas en el canal, como esa anécdota de cuando el toro está suelto en las fiestas de su pueblo y de repente alguien grita el toro y todo el mundo sale corriendo, que lo podríamos comparar con un pánico en las bolsas. Y otra de las anécdotas que también me ha valido muchísimo durante todo este tiempo ha sido que él comentaba que antes, cuando no existía el internet y podíamos mirar las cotizaciones en todo momento, los inversores se acercaban a la puerta de los bancos a primera hora de la mañana para ver cómo abrían las cotizaciones de sus acciones, y a la vez, antes de que abriese el banco, pues se formaba un corrillo en la puerta y ahí cada uno daba su opinión y uno decía, pues yo creo que va a subir por esto, pues yo creo que va a bajar por esto. Entonces este hombre lo que decía es que lo más inteligente ahí no era ir ahí a hablar y a dar tu opinión, sino acercarte a ver cuál era la opinión que tenían todos estos inversores, porque quizás esos inversores estarían representando a la masa global del mercado y normalmente el mercado acaba comportándose de la forma contraria. Pues bien, hoy en día esto ya no pasa porque ya no hace falta que nos acerquemos a la puerta de los bancos para ver a cuánto cotizan, cuánto han abierto las acciones que tenemos, sino que simplemente nos metemos en internet y lo tenemos. Pero, ¿cómo podemos saber la opinión de toda esta masa? Pues bueno, creo que hoy en día tenemos una herramienta muy útil que son los comentarios de Twitter, de YouTube y todas estas cosas donde la gente comenta abiertamente la opinión que tiene. Y es lo que me he centrado esta semana, en ver los comentarios de la gente, ya no hacia mi canal, sino hacia otros inversores que considero que pueden ser de referencia tanto en Twitter como en YouTube. Y me ha llamado muchísimo la atención las grandes críticas que estaban recibiendo todos estos inversores que casualmente estaban analizando un panorama macroeconómico que podría ser bastante negativo y que consideraban que las subidas en las bolsas podrían tener un recorrido muy corto desde hace ya algún tiempo atrás, y la gente les criticaba muchísimo, decían que se han perdido una subida espectacular en las bolsas, que son tontos por no estar en bolsa. De ahí el título que tenemos en la portada del vídeo: si no estás en bolsa, eres tonto, es decir, no sabes lo que te has perdido, no tienes ni idea, eres un vendemotos. Toda esta película, mientras esos inversores están defendiendo un panorama macro que no cuadra con lo que se están viendo en las bolsas. Es decir, ahora podríamos decir que ese corrillo que habría antes en las puertas de los bancos ahora está en Twitter o los comentarios de YouTube, y ahora mismo están diciendo que las bolsas se van a ir a las nubes. Muchos de ellos están presumiendo de grandes ganancias que han obtenido durante todo este año 2023 porque no hicieron caso a todos los inversores que decían que iban a caer las bolsas, y además siguen pensando que la bolsa es la mejor opción ahora mismo. Eso por un lado. Por otro lado, hace un año hice una encuesta en el canal
de YouTube donde pregunté si ya habríamos encontrado un suelo en los mercados. Y la mayoría de la gente votó que no habríamos encontrado un suelo y que seguiríamos cayendo. Ya habíamos visto una parte del rebote que veíamos después de los mínimos de octubre. Y hace 2 semanas he vuelto a hacer una pregunta muy parecida a esa. No la he hecho exactamente igual, pero los tiros iban enfocados por el mismo camino. Si vamos a repetir la imagen que veíamos en 2007 o seguiríamos subiendo como hemos visto durante todo el año 2023. Y casualmente la percepción de los inversores ha cambiado muchísimo, porque si antes decían que no habíamos encontrado suelo y seguiríamos cayendo hace un año, ahora que hemos visto una subida espectacular, los inversores piensan que ya no vamos a caer, sino que vamos a seguir subiendo en las bolsas. Si esto, todo ello, lo juntamos con lo que estamos diciendo de esos corrillos que ahora mismo se en Twitter y YouTube y con estas encuestas, lo que nos estaría denotando de nuevo es que la masa de los inversores piensa que ahora la mejor opción es la bolsa. Y mucho cuidado, porque cuando toda la masa piensa que la mejor opción es la bolsa, es cuando el mercado nos mete un susto. Porque si el año pasado el consenso era que las bolsas iban a seguir cayendo, aunque hubiésemos visto un rebote y las bolsas han visto una subida espectacular en el año 2023, puede que a lo mejor este año no debamos caer en la misma trampa. ¿Qué pasa? Que ahora estamos del lado contrario. Ahora lo que estamos viendo es que todos los inversores, después de la subida que hemos visto en el año 2023, donde hemos visto a índices volviendo a máximos cuando parecía que eso iba a ser impensable, ahora piensan que todo va a seguir subiendo de nuevo. Y cuidado, porque si cogemos la misma psicología que el año pasado, ahora debería caer las bolsas. Más allá de lo que veremos ahora mismo en los índices, más allá de lo que veremos ahora mismo en los gráficos que hemos ido comentando anteriormente. Por lo tanto, esto es lo que os quería comentar esta semana porque me parecía bastante interesante en una situación actual ver cuál es la sensación que hay en el mercado, porque quizás nos va a permitir ver cuál va a ser la próxima trampa de las bolsas. Esta semana que hemos visto, pues unas subidas espectaculares en Estados Unidos, veamos la decisión de los tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, que se ha mantenido tal y como estaba, pero las decisiones de política monetaria quizás han ido encaminadas a que a principios del año 2024 veremos caídas en los tipos de interés y no se esperaba tan pronto. ¿Esto cómo se han tomado las bolsas? Muy bien. La lectura que yo hago de todo ello, pues que creo que hemos visto una subida bastante importante, los mercados se habían templado un poquito y ya parecía que esos pececillos, como decíamos esta semana, ya no iban a picar a la orilla y no podíamos pescar esos pececillos. ¿Qué hemos hecho esta semana? Pues con algo que ya se sabía, que era que no se iban a subir los tipos de interés ni se iban a bajar y que probablemente en el año 2024 iba a llegar a esas bajadas de tipos, lo dan muchísimo bombo, tiran unas miguitas al río, se acercan los pececillos para poder seguir cazándoles. Es decir, esta semana lo único que hemos podido hacer a lo mejor es remover el árbol, sobre todo en Estados Unidos, para captar nuevos pececillos que luego puede que queden atrapados. Sin embargo, por ejemplo, en España hemos visto cómo la subida ya había sido tan vertical y estamos empezando a ver caídas muy pero que muy peligrosas en algunos bancos. Así que mucho cuidado porque esto podría estar adelantando una situación que a lo mejor no nos acaba gustando a muchos. Bueno, pues vamos a comenzar por el análisis de los índices. Esta semana la verdad que ha sido muy interesante porque hemos visto cómo Estados Unidos se mantenía con muchísima fuerza al alza, Europa lo intentaba también, pero hemos visto velas muy pero que muy feas esta semana. Fijaros en el IBEX 35, la semana pasada decíamos que no habría que descartar una última subida muy cerquita de los máximos que veíamos durante la semana pasada y a partir de ahí comenzar a caer. Fijaros cómo en la sesión del jueves se intentó volver hasta esos máximos que veíamos el miércoles de la semana anterior, después de esa decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, el discurso y todas estas cosas, pero esa misma sesión empezaba a corregir y al final en la sesión del viernes acabamos perdiendo todo lo que habíamos podido recuperar en la sesión anterior. Por lo tanto, nos mantenemos en ese escenario en el que pensamos que debemos ver una corrección hasta la zona del 78% de toda la subida y que encajaría con tocar esa media móvil de 70 sesiones y lo que también encajaría muy bien con ese mismo escenario que veíamos en el año 2007, donde aquí veíamos una corrección hasta la media móvil de 70 sesiones, a partir de ahí volvíamos a repuntar de nuevo hasta la zona de máximo sin conseguir superarla o quizás formando alguna divergencia para posteriormente volver a corregir con muchísima fuerza ya y caer en picado y perforar todos los mínimos que veíamos en el año 2022. De momento podríamos decir que estamos en ese camino. La sesión del viernes ha sido bastante curiosa, fijaros cómo parecía que intentamos mantenernos al alza y al final veíamos caídas importantes y verdad que cayó aún más durante la sesión, luego se recuperó un poquito, pero fijaros el altísimo volumen
¿Qué veíamos? Eso también puede coincidir con que la cuádruple hora bruja se esperaba muchísimo volumen y no ha defraudado. El IBEX 35 ha sido muy lastrado esta semana, sobre todo por los bancos, luego analizaremos alguno en la sección de sugerencias, y las caídas han sido muy pero que muy importantes. Muchos de los gráficos de los bancos son muy parecidos a lo que hemos visto en el IBEX 35, con una subida muy vertical, sin apenas ver dientes de sierra, y decíamos que cuidado porque cuando corrigiesen pueden caer en picado, y han caído absolutamente en picado. Se han salvado algunos, como el Santander y el BBVA, que las caídas han sido más tímidas, pero los bancos más pequeños la caída ha sido vertical, lo que podría ser un anticipo de lo que podría acabar pasando quizás en los índices si esto se empieza a calentar, porque, como decimos, la subida no ha habido dientes de sierra. Por lo tanto, quizás el escenario que podemos esperar en las próximas semanas de cara a final de año es una corrección hasta la zona de la media móvil de 70 sesiones, posteriormente ver una recuperación hasta la zona actual, alrededor de los 10.000 puntos, y a partir de ahí volver a corregir. ¿Dónde estaría la clave para saber si vamos a ir ya hasta los 9.600 puntos o vamos a seguir tonteando en la zona actual con un movimiento lateral? Yo creo que estaría alrededor de los 10.000 puntos. Aquí tenemos un gap pendiente de cerrar, coincidiría también con esa zona de los 23,60 de corrección, que es también donde estaba el suelo de ese movimiento lateral que veíamos en el 2007 antes de ver esa caída más importante. Por lo tanto, es donde nos deberíamos mover ahora. En el gráfico semanal, ¿qué tenemos? Pues fijaros que esta semana hemos hecho una envolvente bajista, es decir, señal de que podemos continuar corrigiendo las siguientes semanas, y además hemos visto un volumen bastante más alto que lo que veíamos en todas las anteriores velas de subida. Vamos a continuar con el DAX y fijaros la vela tan peligrosa que hizo el jueves. Esto que vemos aquí, esta vela, es la típica vela de final de toda la subida. ¿Por qué? Porque es una vela trampa. Abrimos la sesión con subidas muy importantes, fijaros que abrimos por aquí muy cerquita de los 17.000 puntos, nos vamos, tocamos los 17.000 puntos y al final de la sesión perdemos todo lo ganado. Una vela absolutamente trampa. En la sesión del viernes lo mismo, pero un poquito más recogidito. Veíamos cómo también intentaba mantenerse al alza, pero al final de la sesión perdía todo lo ganado y nos quedamos a cierre con una revalorización del 0,0% y con un volumen en estas dos velas muy pero que muy alto. Es decir, mucho cuidado porque pueden ser movimientos clarísimos de distribución. Si a esto le sumamos que tenemos la sobrecompra altísima, todo apunta a que veremos la corrección. ¿Dónde decíamos que podríamos poner ese objetivo? La semana pasada en la media móvil de 70 sesiones. Ahora mismo está a los 15.850 puntos. Como la pendiente es muy positiva, cuidado porque podríamos tocarla esa zona alrededor de los 16.000 puntos. A partir de ahí, pues podemos buscar un movimiento parecido al que veíamos en el IBEX 35, caer hasta esa zona, a partir de ahí volver a repuntar hasta la zona cercana de máximos y a partir de ahí volver a corregir. Ese sería el escenario que debemos seguir para seguir acercándonos a lo que veíamos en el año 2007. Gráfico semanal, pues fijaros cómo la vela que ha dejado a cierre semanal no es para nada optimista y nada tiene que ver con las velas que veíamos anteriormente. Es una vela clarísima de indecisión, por lo tanto también encajaría con el final de toda la subida. Y en el gráfico mensual que tenemos, pues de momento seguimos con esa divergencia clarísima en el gráfico entre la cotización y el RSI. Vamos a continuar con el Nasdaq. Y fijaros cómo la subida ha sido muy pero que muy vertical esta semana. Fijaros, nos hemos ido prácticamente a esos máximos que teníamos en el año 2021 y ahí pues ya veremos porque la resistencia puede empezar a ser muy pero que muy importante. La semana pasada teníamos una divergencia, fijaros, pero como toda divergencia, si se rompe y se mantiene al alza, nos indica que el recorrido del alza todavía puede ser mucho más alto. Y fijaros, en la sesión del lunes se mantuvo con mucha fuerza al alza y eso nos indicaba que podríamos seguir manteniéndonos en esa tendencia alcista. Eso ha permitido que de nuevo nos encontremos en zona clarísima de sobrecompra, en una clara zona de resistencia también con esos máximos que veíamos en el año 2021 y ahora pues quizás deberíamos buscar una corrección. Primer objetivo, la corrección en el Nasdaq, la zona de los 15.700 puntos, ahora que es donde teníamos el suelo anteriormente. Si la perfora, habría que buscar la media móvil de 70 sesiones, este movimiento de por aquí, entre la línea roja y la línea verde. Ahí estaría una zona de soporte muy importante ahora mismo. Gráfico semanal, pues fijaros cómo tenemos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI. Fijaros,
que todavía se mantiene aún con la subida que hemos visto esta semana. Por lo tanto, pues bueno, eso debemos ir vigilándolo. Y en el gráfico mensual, pues fijaros que con la subida tan fuerte que hemos visto esta semana, si ahora cerrásemos en esa zona, podríamos pensar que la divergencia que veníamos marcando se rompe. Eso sería muy buena señal, pero cuidado porque el mes no cierra ahora, cierra dentro de 15 días. Así que para romper esa divergencia deberíamos ver un cierre en la zona actual. Lo que, para mi opinión, si vemos que en el corto plazo debemos ver una corrección, puede que sea bastante complicado. Vamos con el Dow Jones y fijaros también una subida vertical que le ha permitido alcanzar nuevos máximos históricos. Esto podría parecer una auténtica locura, llegar ahora mismo a alcanzar nuevos máximos históricos cuando hay ese runruneo de que quizás podríamos entrar en recesión. Pero el mercado, señoras y señores, es así. Hay que tirar unas miguitas a los pececillos para que pesquen. Aquí ya no iban los pececillos a la orilla y aquí hemos tirado unas miguillas para que aparezcan los peces de nuevo e intentarlos pescar. Subidas muy fuertes, volumen altísimo, RSI disparado, pero disparadísimo. No hemos visto este RSI en muchísimos años. Esta subida tan vertical, esos niveles de 85 en el RSI, la sobrecompra es brutal. Y, en mi opinión, creo que cuando esto frene, la caída va a ser vertiginosa. Primera zona de soporte, los 35.630 puntos, los anteriores máximos que teníamos en julio. Si los perfora, ¿hasta dónde nos podemos ir? Hasta la media de 70, que se encuentra en los 34.900, pero con la pendiente es totalmente positiva, nos podríamos encontrar con ella alrededor de los 35.000, 35.200 puntos aproximadamente. Veremos a ver cuándo llegue la corrección. Vamos a seguir con el gráfico semanal del Dow Jones y fijaros cómo la vela que ha dejado esta semana ha sido brutal y podríamos pensar que es una vela muy alcista, ha cerrado prácticamente en máximos, el volumen ha sido muy alto y que indicaría que se puede mantener al alza. ¿Cuál es el problema? Si a eso lo juntamos con el exceso de sobrecompra que tenemos en el gráfico diario, pues choca un poquito porque deberíamos ver una corrección. Quizás en la primera parte de la semana, si no sucede nada durante el fin de semana, podríamos ver una subida, pero cuidado porque puede que ya el techo esté muy, pero que muy cerca. Y si nos vamos al gráfico mensual, donde recordad que decíamos que teníamos una divergencia entre el mes de julio y el mes de noviembre, una divergencia que se había dado siempre antes de ver un crack en las bolsas, una caída de más del 40-50% en las bolsas, pues ahora esa divergencia con la subida que hemos visto esta semana estaría rota. Fijaros cómo en julio el RSI está en 57,69 y ahora mismo se encontraría en 60,61 aproximadamente, es decir, estaríamos rompiendo esa divergencia, pero lo mismo que comentábamos antes, todavía no ha cerrado el mes, así que vamos a ver cómo acaba cerrando el mes para ver si esa divergencia se acaba viendo o no se acaba viendo. Si se acaba cumpliendo esa divergencia y ya la vemos una corrección, va a ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque la vela que nos acabaría dejando a final de mes va a ser muy fea, va a ser una vela de vuelta de esa segunda parte donde se han recogido beneficios y nos indicaría que va a entrar una corrección bastante importante. Vamos con el último de los índices, que es el SP500. Vamos a ponerlo en el gráfico diario y fijaros cómo también la subida ha sido muy vertical, pero en este caso todavía no le ha permitido alcanzar esos máximos que veíamos muy cercanos a los 4.800 puntos. Quizás esperaba un cierre semanal muy alcista en el SP500, por lo que habíamos visto durante la semana, pero se frenó en esos 4.700 puntos. Fijaros cómo la sobrecompra también es altísima y esto está pidiendo a voces una corrección en la cual podríamos poner el objetivo en la zona de los 4.460 puntos aproximadamente, donde tenemos ese techo del gap que dejo aquí abierto y donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Vámonos al gráfico semanal y fijaros cómo esa divergencia que marcábamos anteriormente se sigue manteniendo entre la cotización y el RSI. Seguimos con esa divergencia pendiente. Y en el gráfico mensual, pues cuidado porque también tenemos esa posible divergencia. Fijaros como el RSI aquí estaba en 61,27 y ahora está en 61,21. Es decir, esa divergencia sigue presente y además, como decimos, todavía queda la segunda parte del mes. Por lo tanto, conclusiones que vamos a sacar en un primer momento de todos los índices que hemos visto, estos 5 índices antes de pasar a los siguientes activos, yo creo que están siguiendo el mismo ritmo de momento del año 2007. La duda, ¿dónde está? En si ahora el mercado se va a limpiar, que se va a limpiar y vamos a ver una corrección muy importante. Yo eso creo que lo tengo
prácticamente claro que vamos a ver una corrección bastante importante. La duda de si nos vamos a parecer al año 2007 o si nos vamos a parecer a otros años donde quizás hemos visto una ruptura al alza, hemos corregido y se ha mantenido a lo largo una larga tendencia alcista, va a ser en si después de esa corrección volvemos a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico, nuevos máximos históricos, y permite que quizás el año 2024 sea muy positivo como hemos visto en el año 2023. No cuadraría para nada con la macro, pero bueno, aquí cada uno, pues ya sabéis, tendréis vuestras opiniones. A mí me cuesta mucho creerlo, pero seguramente muchos de vosotros sea el escenario que veis más favorable, más aún, de hecho, después de todas las subidas que hemos visto en los últimos meses. Vamos a continuar con el VIX. Fijaros cómo hemos perforado esa zona de soporte, los 12,70, y fijaros cómo seguimos manteniendo esa divergencia que comentábamos la semana pasada. Fijaros cómo al cierre semanal ha intentado darse la vuelta un poquito, pero no ha conseguido hacerlo de forma clara. Ahora, ¿qué necesitamos? Quizás para ver una caída importante en las bolsas y una subida en el VIX, superar la zona de los 13,50 para alcanzar ese objetivo en la media móvil de 70 sesiones, es decir, ver una subida hasta aquí. Si llegamos a ver una subida hasta aquí, será porque hemos visto una corrección donde se van a limpiar los índices. Luego puede que aquí tontemos un poquito, pues vamos hasta aquí, vuelvan a repuntar a esa zona de máximos o muy cerquita los índices, y a partir de ahí es donde estará la prueba de fuego. Volveremos a repuntar hasta la zona de 21 y los mercados caerán con muchísima fuerza, o por el contrario, esta caída volverá a esa zona de los 12,70 aproximadamente, nos relajaremos ahí y eso permitirá subidas muy importantes en las bolsas. Lo veremos y puede que más pronto que tarde saldremos de dudas. Vamos con el precio del petróleo. Muchísima volatilidad. Esta semana veíamos el martes unas caídas brutales, unas caídas de casi el 4%, donde nos acercábamos a la zona de soporte que teníamos marcada en los 73,50. Es una zona que había sido un techo anterior en este movimiento lateral, había actuado como soporte anteriormente y ahora se ha frenado ahí y hemos visto un repunte. ¿Cuál es el problema? Que el repunte ha llegado hasta la zona de los 77,25, donde tenemos también una antigua zona de soporte y ahora de resistencia. Por lo tanto, de momento que tenemos continuidad de la tendencia bajista y eso no va a cambiar hasta que no superemos ahora mismo la zona de la media 70 y de 200 sesiones. Todo apuntaría a que después del rebote que estamos viendo ahora podríamos continuar corrigiendo hasta la zona de los 67. Recordad lo que decíamos, si pierde esta zona, en mi opinión, creo que estaría anticipando que las economías van a entrar en recesión clarísimamente en el año 2024. Vamos a continuar con el gas natural, que vemos que continúa en caída libre. Ha intentado decorar un poquito la semana en las últimas sesiones, las dos últimas sesiones, pero la caída que veíamos a principio de semana era bastante importante, tanto en la sesión del lunes como en la sesión del martes. Esto, pues yo creo que nos está adelantando lo mismo que el precio del petróleo. Quizás la demanda está bajando muchísimo porque las economías van a entrar en recesión. Y las materias primas no engañan. ¿Por qué? Porque está más cercano de la economía real, de lo que pueden ser los índices o las acciones, que a lo mejor se basan más en expectativas, que son las expectativas que tenemos ahora mismo de que va a haber un soft landing, que va a rebajarse la inflación y que no va a haber ninguna crisis. Y vamos a continuar con el precio del oro. Veíamos unas subidas muy importantes, la sesión del miércoles parecía que nos íbamos a ir otra vez to the moon, a máximos, pero a final de semana, en la última parte de la sesión del viernes, volvíamos a corregir de nuevo. Ya lo dije la semana pasada, si cogíamos el gráfico semanal, esta vela de aquí es una vela que nos indica que podemos seguir corrigiendo o que hemos alcanzado, mejor dicho, un techo en toda la subida que veníamos viendo desde el mes de octubre y que ahora veríamos una corrección bastante importante. Así que yo creo que en el corto plazo podríamos continuar corrigiendo. Fijaros cómo ha actuado como soporte esta semana la media móvil de 70 sesiones, muy bien, pero si perfora la media 70 tendríamos la señal de que en el corto plazo vamos a seguir corrigiendo y de que quizás esta vela semanal nos indicaba el final de toda la subida para empezar a corregir. Sigo viendo, ya lo decía la semana pasada, lo llevo diciendo varias semanas, por todos los lados se dice hay que comprar oro, hay que comprar oro, hay que comprar oro, va a ser el refugio por lo que pueda venir. Haya crisis o no haya crisis, va a ser el oro el refugio. Pues bueno, si hay una recesión económica, normalmente el precio del oro acaba cayendo. Que luego se puede comportar muy bien por el nuevo escenario que podemos tener económico de tipos de interés relativamente altos y una inflación que a lo mejor no va a bajar a como estaba anteriormente. Sí, lo puede hacer muy bien el oro. Pero
antes de que llegue ese momento, si vemos un pánico y una recesión, es probable que caiga con bastante fuerza también el precio de la onza de oro. Y vamos a continuar con el último de los índices, que es ese índice que podríamos decir adelantado, que es el índice dólar. Fijaros cómo la semana pasada estábamos por aquí y decíamos que si veíamos una corrección que se frenaba por la zona de aquí, de los 103,20 aproximadamente, y volvíamos a repuntar, eso nos indicaría que llegaría la corrección importante en las bolsas o para buscar esa limpieza del mercado. Pero que si perforaba esa zona, nos podríamos ir hasta la antigua directriz bajista y las bolsas podrían mantenerse al alza y volver a la zona de máximos. ¿Qué ha pasado? Perforamos esta zona y posteriormente veíamos la caída hasta la antigua dirección bajista, mientras veíamos que las bolsas en Estados Unidos volvían a esos máximos históricos. Y en la sesión del viernes veíamos cómo al tocar esa directriz bajista, esto empezó a rebotar de nuevo. Y además vemos clarísimamente una divergencia entre la cotización del índice dólar y el RSI, lo que cuadraría perfectamente en que esto se mantenga al alza de nuevo y veamos una limpieza de sus índices con caídas importantes. La subida habría que vigilar de nuevo la zona de la media móvil de 200 sesiones, que la ha actuado como resistencia en ese impulso que veíamos a principios de diciembre, pero si la supera, nos podríamos ir de nuevo hasta la zona de los 105. Así que bueno, conclusiones que podemos sacar de todo esto, pues bueno, sí que es verdad que esta semana en las materias primas el gas se ha mantenido bastante bajista, aunque se ha recuperado un poquito a final de semana. El precio del petróleo también parece que se ha recuperado un poquito a final de semana, pero seguimos manteniéndonos en esa tendencia bajista que nos indica que si esto se mantiene así unas semanas más, podrían estar anticipando que en 2024 vamos a entrar en una clara recesión económica. Mientras tanto, los índices que nos dicen, pues bueno, en Estados Unidos seguimos en nuestra fiesta particular, ahí vemos cómo está aguantando la fiesta. En Europa ya se están empezando a recoger los cacharros y la gente se está yendo para casa. Veremos a ver la resaca el día siguiente hasta donde llega. Como decimos, mientras siga, lo decíamos la semana pasada, mientras siga ese pensamiento de que no va a haber recesión económica, que va a haber un soft landing, que la inflación se va a acabar reduciendo sin provocar ningún problema en la economía, el mercado lo va a seguir comprando y es lo que está comprando ahora mismo. Es lo mismo que compró en el año 2007, que no iba a pasar nada y que nos podríamos mantener con muchísima fuerza al alza. Justo antes de ver caídas importantes, en el año 2007 estábamos muy cerquita de máximos históricos, incluso en máximos históricos. Por lo tanto, es el camino que hay que seguir, porque antes de ver una capitulación en las bolsas, un pánico, una tendencia bajista muy fuerte, necesitamos ver una euforia. Y como ya os decía en el comentario, estoy notando muchísima euforia. Hay muchos inversores sacando pecho de todo el dinero que están ganando en el año 2023. Veremos a ver si esto se sigue manteniendo. Porque si se sigue manteniendo y vemos tantos inversores que están ganando tanto dinero, en 2024 todos acabarán siendo ricos. Entonces hay algo que aquí no me cuadra. Al igual que en el año 2022 decíamos que si en el 23 se podría mantener las bolsas a la baja y parecía que el consenso era que iban a seguir cayendo las bolsas, pues todos nos íbamos a hacer de oro con una recesión que estaba más que anticipada e iba a ser maravillosa. Y al final el mercado, aunque parecía imposible, se dio la vuelta y volvió a máximos. A ver a cuántos, tanto de los alcistas como de los bajistas, a finales de 2022 se podrían creer que volveríamos un año más tarde a máximos históricos en algunos índices. Sería una auténtica locura, pero aquí está el mercado. Por lo tanto, cuidado con lo que pueda pasar en el 2024 porque puede darse la situación contraria. Algunos caímos en la trampa en el año 2023, pero vamos a intentar no caer en esa misma trampa de dejarnos llevar por la corriente en ese año 2024. Bien, probamos como esta sección, que es la sección donde analizamos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Bastante cargadita, esta semana 22 acciones. Vamos a comenzar como siempre por las acciones españolas y luego ya veremos las de fuera del mercado español. Vamos a comenzar por Acerinox. Fijaros cómo el comienzo de la semana no era para nada positivo. Veíamos caídas importantes al comienzo de la semana, pero fijaros cómo en la sesión del jueves y del viernes la cotización repuntó con muchísima fuerza. Pero cuidado, porque esta subida hay que darle continuidad, porque ahora mismo tenemos una divergencia entre la cotización y el RSI. Es decir, si ahora viésemos una corrección y perdemos la zona de los 9,98, 10 euros aproximadamente, cuidado porque esa divergencia cogería más fuerza y podríamos caer
de forma más importante para buscar esa media móvil de 70 sesiones en los 9,70 y cuidado porque podría indicarnos el final de toda la subida tan vertical que venimos viendo desde octubre. Continuamos con Celnes, y hacía muchísimo tiempo que no lo analizábamos y nos hemos perdido en el gráfico esta subida espectacular que hemos visto en apenas un mes y medio. Fijaros cómo de mínimos a máximos la subida ha sido de un 41% en, como decimos, mes y medio. Una subida espectacular, pero la sesión del jueves fue bastante curiosa. La sesión del jueves en las bolsas fue muy curiosa porque nos dejaron muchas cosas en los gráficos muy pero que muy interesantes, como por ejemplo esto. Fijaros la divergencia que ha marcado la cotización de Celnes con esa subida que veíamos el jueves. Posteriormente seguimos corrigiendo y fijaros cómo la sesión del jueves parecía que se mantenía al alza, pero acabó perdiendo gran parte de lo ganado en esa sesión. Sí, es verdad que vi una subida del 2,14%, pero la subida parecía que era bastante importante para romper ese techo que teníamos en los 36,50. Ahora mismo, mi opinión, ¿qué pienso? Pues que podríamos seguir viendo la corrección. Como mínimo, hasta la zona de los 34,40. El problema está en que si pierde esa zona, esa divergencia, cogeríamos más fuerza y podríamos continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta la media de 70. Está cerquita, los 33,30. Pero ya si pierde esa zona, cuidado porque podríamos empezar a corregir con muchísima fuerza. La subida ha sido vertical. La caída, cuando corrija, pienso que va a ser también vertical. No son buenas estas subidas, lo hemos dicho muchísimas veces, no son buenas. Y veremos el desenlace. Lo estamos viendo ya en algunas acciones que la caída ya está empezando a calentar y es bastante vertiginosa, al igual que fue la subida. Por lo tanto, mucho cuidado porque cuando estemos en el final de toda la subida, la caída que venga después va a ser para tener bastante cuidado. Continuamos con Enagas, que esta semana no ha conseguido levantar cabeza. De hecho, vemos cómo, si cogemos el gráfico semanal, pues la vela que ha dejado ha sido un poquito negativa y nos hace pensar que podemos seguir corrigiendo con bastante fuerza en el gráfico. Ahora mismo hemos cerrado la semana prácticamente mínimos de toda la semana, el volumen fue altísimo en esa sesión del viernes y todo nos apunta a que continuaríamos corrigiendo. ¿Hasta dónde? Los 16,30, esa primera zona de soporte que tenemos, 16,30, 16,40, aproximadamente donde se encontraría con la media 70. Que vemos que corrija hasta esa zona y luego se mantiene al alza, buena señal. Pero la confirmación de que podría mantenerse los siguientes meses y un año 2024 muy positivo sería conseguir superar los máximos que estamos viendo ahora. Si vemos que eso no se produce, incluso vemos que la caída perfora la media de 70 sesiones, mucho cuidado porque podríamos acabar volviendo a donde comenzó la subida. Seguimos con Endesa, movimiento bastante lateral. Esta semana veíamos una clarísima sesión trampa en la sesión del jueves. Fijaros, lo decíamos antes, ha sido muy curiosa la sesión del jueves. Fijaros cómo parecía que se escapaba de nuevo hasta esos máximos que teníamos en el gráfico, pero al final veíamos que perdía todo lo ganado, incluso cerraba en negativo. La sesión del viernes, pues más lo mismo, mucha volatilidad para cerrar prácticamente plano. Ahora que nos apunta todo esto, pues después de ver esa divergencia, podríamos estar viendo en el gráfico diario, lo que apunta es que podríamos continuar corrigiendo, o mínimo hasta dónde, hasta la media de 70. Que se mantiene sobre la media de 70, pues muy buena señal de que podemos mantenernos al alza, pues si pierde la media de 70, esto se empezaría a deteriorar, podríamos acabar corrigiendo hasta la media de 200 y si pierde esa media de 200 es la que nos indicaría que toda la subida está perdida y acabaríamos volviendo al comienzo de toda la subida que veíamos a principios de noviembre. Por lo tanto, pues bueno, es normal que veamos una corrección ahora mismo porque hemos estado muy cerca de la sobrecompra, necesita relajarse un poquito, pero vamos a ver si consigue aguantar toda la subida que hemos visto, siempre una corrección muy importante. En el caso de Endesa, fijaros como sí que vimos un diente de sierra por el camino, que es lo que ahora puede actuar muy bien como soporte, si vuelve hasta la media móvil de 200 sesiones o hasta la media de 70, porque ya han entrado nuevos inversores, pero vamos a ver si aguanta, si el resto del mercado no lo aguanta. Continuamos con Aircross y fijaros cómo la cotización parece que ha hecho suelo en esa zona de los 2,45 que marcábamos como soporte. Hemos visto un repunte interesante. Esta semana veíamos cómo en la sesión del jueves subía casi un 3%, pero al repuntar hasta los máximos que veíamos en noviembre, parece que se ha frenado esa subida y cerró pues muy cerquita de donde había cerrado la sesión del jueves. Pienso que a lo mejor puede tener un poquito más de recorrido al alza. ¿Por qué? Pues porque tenemos la media 70 muy cerca, hasta los 2,72. Fijaros cómo la media 70 ha actuado como resistencia en cada repunte en el gráfico. Eso no significa que la tendencia bajista haya finalizado.
y no va a finalizar hasta que no superemos y consolidemos como soporte la media de 70. Pero sí que es verdad que todavía el rebote podría alargarse un poquito más. A partir de ahí, ¿qué sería lo normal? Continuar corrigiendo, como hemos visto anteriormente, a no ser que veamos que supera esa media de 70 y la consolida como soporte. Continuamos con Fluidra. También subida muy importante en la sesión del jueves. En este caso no se dio la vuelta y se mantuvo con una subida muy cercana al 8%. Pero en la sesión del viernes sí que es verdad que vimos una vela que nos indica que podríamos empezar a corregir de forma importante. Si a esto le sumamos la divergencia que tenemos también en el gráfico diario entre la cotización y el RSI, pues cuidado, porque esta divergencia nos indicaría que toda la tendencia alcista que venimos viendo desde comienzos de noviembre estaría en riesgo y podríamos empezar a corregir de forma importante. Pero tenemos la media de 200 y ahí es donde está la clave. Si vemos que la corrección se mantiene sobre la media de 200 o sobre la media de 70, sería buena señal y nos indicaría que podemos mantenernos a la alza. Pero si pierde esa zona, pues yo creo que volveríamos de nuevo a los mínimos que veíamos en octubre. Y cuidado, porque podríamos dar continuidad a las caídas que comenzaron en agosto de 2023. Continuamos con Naturgy, que esta semana ha tocado esos máximos históricos que tenemos en el gráfico, pero al final nos hemos movido en un movimiento lateral a cierre semanal. La sesión del viernes fue muy negativa, al igual que lo fue la sesión del jueves, aunque fue de una pequeña subida, pero esto es clarísimamente una vela trampa, una vela en falso de escape para corregir. Y el viernes encima le damos continuidad. ¿Qué nos indica todo esto? Que podríamos ir corrigiendo. En principio hasta la zona de los 27 euros aproximadamente, es donde están los antiguos máximos que veíamos durante los últimos meses, es decir, no sería para nada extrañar volver hasta esa zona, consolidarla como soporte, apoyarse en la media móvil de 70 sesiones y a partir de ahí mantenernos al alza. Eso sería lo idílico en el gráfico de Naturgy. El riesgo está en volver hasta esa zona, perder la media móvil de 70 sesiones y volver a entrar en este movimiento lateral que veíamos aquí. ¿Por qué? Porque nos indicaría que podríamos volver hasta la zona de los 24,80 aproximadamente en el gráfico. Y vamos con Farmamar, la analizábamos esta semana y decíamos que bueno, que estaba entrando en un terreno bastante interesante, porque si ahora conseguía mantener el volumen bastante alto, nos podríamos mantener al alza y poner el objetivo en la zona de los 45 en el gráfico. Fijaros cómo se ha mantenido muy bien. Sí que es verdad que se ha frenado un poquito la subida al final de semana. Sobre todo es interesante ver el cierre de las velas, que eso nos indica que hay muchos inversores de muy pero que muy corto plazo que entran quizás a principios de la sesión, cuando nos vamos a la parte alta cierran y al final de la sesión queda prácticamente plano, pero vemos cómo se sigue manteniendo al alza. Si cogemos el gráfico semanal, decíamos que la clave, el más corto plazo, estaría en la media de 70, que se encuentra en los 43,90. Si la supera, nos abriríamos el rango a alcanzar ese objetivo en los 45. Y en esa zona es donde decíamos que se podría marcar el giro de la tendencia en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, vamos a ver si conseguimos esta próxima semana alcanzar la zona de los 45 y cuando llegue la corrección que va a llegar, porque la subida ha sido muy vertical, conseguimos contenerla a tiempo, a ver si se mantiene sobre la media de 200, si no consigue superar los 43 y pico, creo que está la media de 70, y si se mantiene sobre esa zona y vemos un nuevo impulso al alza, cuidado porque nos indicaría que este suelo está funcionando y que podríamos acabar repitiendo todo el movimiento al alza que anteriormente veíamos a la baja. Continuamos con Repsol. Fijaros, lo íbamos diciendo en las últimas semanas, el movimiento de Repsol está siendo prácticamente calcado al que decíamos en el precio del petróleo. Esta semana, comienzos, caída y al final de semana se ha intentado recuperar. ¿Qué pasa en la cotización de Repsol? Que al cierre del viernes no fue para nada positivo. De hecho, vimos cómo intentaba repuntar y acabó corrigiendo, perdiendo todo lo ganado durante la sesión. Ahora mismo estamos en esa zona de soporte crítica a los 13,38. Es una zona que anteriormente había actuado como resistencia. Ahora está actuando como soporte esa zona, fijaros. Y si la acaba perdiendo, acabaríamos volviendo hasta la zona de 12,34. Porque entraríamos en este movimiento lateral de aquí. Lo más optimista o a qué podemos agarrarnos ahora mismo, pues que podríamos tener una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que daría las a pensar en que toda esta tendencia bajista podría estar acabando. Para ello, ¿qué necesitaríamos ver? Pues que esta semana se mantiene al alza, que supera la zona de los 14,14. Yo creo que si supera esa zona, donde están los máximos que veíamos a finales de noviembre, esta tendencia bajista podría acabar y volver en unas semanas o meses a los máximos que veíamos a finales de septiembre. Pero cuidado,
porque como decimos siempre que vemos una divergencia, si por el contrario no vemos que se acaba cumpliendo y vemos que la cotización sigue corrigiendo y se rompe esa divergencia porque vemos nuevas caídas, eso nos indicaría que podemos tener bastante más recorrido a la baja y nos podríamos ir hasta la zona de los 12,34. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que vigilar esta semana. Que vemos un buen repunte y supera la zona de 14,14. ¿Dónde nos vamos? A máximos, de nuevo, que veíamos en octubre. Pero si se mantiene por debajo de los mínimos que vemos esta semana y esa divergencia se rompe, cuidado, porque nos iríamos a la zona de 12,35, que es donde está el soporte más importante ahora mismo en el gráfico. Continuamos con SACIR. También subida espectacular. Fijaros, de los mínimos de octubre a los máximos que hemos visto, una subida del 22% en un mes. En 28 barras, fijaros, un mes y 9 días. Una subida espectacular. Ahora que parece que está formando aquí un techo. Y mientras no superemos ese techo, ¿qué nos hace pensar lo que estamos viendo ahora mismo? Que podríamos corregir. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3 euros, 2,95 aproximadamente, donde se encontraría con la media de 70. La tónica la misma que en otras acciones. Si vemos que corrija hasta esa zona y luego volvemos a repuntar, marcando unos máximos crecientes, sin dejar divergencias y películas por el camino, sería muy, pero que muy buena señal. ¿El riesgo dónde está? En que en esta zona de aquí veamos que repunta, pero no consigue marcar nuevos máximos crecientes, señal de debilidad, y comenzaríamos a caer con bastante fuerza. Fijaros, algo muy parecido a lo que veíamos aquí. Subida vertical, corrige, no consigue superar nuevos máximos y continuamos corrigiendo. Por lo tanto, eso debemos tener en cuenta en la cotización de SACIR. Y vamos con una de las acciones que más ganas tenía de analizar en esta sección de sugerencias que veíamos el viernes en ese análisis de la acción a fondo, que es la cotización del Banco Santander. Fijaros cómo la subida ha sido muy vertical. No tiene nada que ver con lo que estamos viendo en otros gráficos de acciones de bancos más pequeños de España, porque aquí la caída está siendo un poquito más contenida. De hecho, hasta la sesión del viernes nos movíamos un movimiento lateral, pero decíamos que cuidado porque antes o después puede que tanto el Santander como el BBVA, que eran los que mejor estaban aguantando, acabasen cayendo con bastante fuerza. Y fijaros como el viernes cayeron con bastante fuerza y con un volumen altísimo. ¿Esto qué nos indica al perforar los mínimos del movimiento lateral? Que podríamos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que esta zona de máximos por aquí, entre los 3,60 y los 3,65 aproximadamente, puede ser bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque en esa zona también nos podríamos encontrar con la media móvil de 70 sesiones, es decir, esto cuadraría con el movimiento que hemos dicho en el IBEX, ver una corrección importante, intentar volver a máximos, no conseguir superarlos y caer con mucha fuerza. De momento, pues bueno, no nos vamos a adelantar. La cotización de Santander, vamos a ver esta corrección, porque tampoco hay que descartar que llega hasta aquí, hasta la media 70, y a partir de ahí nos mantengamos al alza para alcanzar esa zona de los 4,20. Eso sería lo más positivo si vemos que rebota sobre la media de 70. Lo que estamos viendo en otros bancos de momento, pues que no ha actuado como soporte la media 70 y muchos de ellos están poniendo en riesgo la media de 200 sesiones. Están viendo una caída espectacular. Por lo tanto, esta semana vamos a vigilarlo porque yo creo que podríamos irnos a tocar esa media móvil de 70 sesiones en los 3,63 y nos va a marcar el movimiento posterior si nos vamos a ir a ese, fijaros, canal bajista que veíamos durante los últimos años, que ahora mismo se encontraba en los 4,20, ese techo, o si por el contrario vamos a ver un movimiento que no superará los máximos que hemos visto estas últimas semanas y continuaríamos cayendo posteriormente para perder gran parte de lo ganado en el último mes. Continuamos con Soltec, que fijaros, esta semana veíamos un repunte muy interesante en la sesión del jueves, después de una noticia que ha provocado que todas estas acciones de energías renovables pues subiesen con bastante fuerza. ¿Qué le ha permitido? Pues intentar el viernes mantenerse al alza, pero cuidado, porque ahora mismo lo que estamos viendo en el gráfico es una posible divergencia entre la cotización y el RSI. Pero como toda divergencia es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si esta semana conseguimos mantenernos al alza y romper esa divergencia, que yo creo que no le quedaría mucho para romperla, y superamos esa zona, fijaros que tenemos aquí de resistencia a los 3,35, ¿dónde nos iríamos? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Pero si por el contrario empezamos a ver una corrección y perdemos la media móvil de 70 sesiones, cuidado porque esta divergencia nos podría indicar el final de toda la subida y podríamos acabar volviendo hasta ese suelo que parecía que habíamos formado en la zona de los 2,56. Recordad que cuando analizamos anteriormente decíamos que el objetivo podría estar en la media 70,
actuó como resistencia, la superó, luego parecía que la perdía y volveríamos a caer con muchísima fuerza, pero en principio con esa subida que hemos visto esta semana parece que intenta mantenerse al alza, pero cuidado porque esto puede ser una subida trampa. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues lo que veremos a principios de esta semana, que se mantiene al alza, objetivo media de 200 sesiones, 3,77, que vemos que no consigue superar los máximos que vimos en la sesión del viernes. Durante la sesión, cuidado porque podríamos estar al final de toda la subida. Continuamos con Telefónica, lo veníamos diciendo durante varias semanas, no hay que fiarse demasiado de la cotización de Telefónica porque está dando señales muy falsas. Vemos subidas muy verticales y caídas muy verticales. Lo vemos aquí, fijaros la caída, lo vemos aquí, fijaros la caída, lo hemos visto aquí y ahora fijaros la caída que estamos viendo. ¿Qué decíamos en el panorama un poquito más en el medio y largo plazo? Pues que quizás podríamos tener un hombro, aquí la cabeza, fijaros, y aquí el segundo hombro. Pero decíamos que, bueno, como este segundo hombro había llegado muy arriba, pues quizás quedaría un poquito desvirtuado. Pero con la caída que hemos visto esta semana, creo que ha cogido de nuevo bastante forma ese segundo hombro. El límite donde decíamos que quizás podría empezar a ser muy peligroso, justo donde estuvo en la sesión del viernes, en la media móvil de 200 sesiones. ¿Por qué? Porque si lo pierde, la siguiente zona de soporte ya estaría en los 3,40, que es donde está la base de esos dos hombros. Y si eso lo pierde, cuidado porque la caída podría llegar a ser bastante peligrosa y podríamos continuar cayendo hasta la zona de los 3,20 en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, podríamos pensar que es una simple corrección después de una subida muy importante, muy vertical. Fijaros lo que decíamos anteriormente, que hay acciones que ya están empezando a caer de forma vertical, como hemos visto esa subida tan vertical, pero lo que no me gusta para nada es el altísimo volumen que estamos viendo en la caída. No me gusta absolutamente nada. Fijaros el gráfico semanal. Fijaros el volumen. Esto es una auténtica locura. Por lo tanto, pues me quedan muchas dudas de que se vaya a frenar ahora en la media móvil de 200 sesiones. ¿Qué puede ser? Pues sí, puede ser, pero no nos indica eso de momento el análisis técnico. Vamos con la última de las acciones del mercado español, que es Vidrala. Subida igual, vertical, de mínimos a máximos, un 36% en mes y medio en 35 sesiones. Esto es una auténtica locura. Sin ver un simple diente de sierra, es que esto no es normal. ¿Dónde nos hemos ido? Hasta la zona de resistencia, que tenemos en los 93. Ha llegado hasta esa zona y veremos a ver esta semana. El RSI está en 83. Fijaros que es que no conseguimos ver un RSI en esa zona desde julio de 2021, donde hizo techo para comenzar esa caída tan fuerte hasta octubre de 2022. Es decir, estamos quizás en una sobrecompra demasiado exagerada y esto se debe limpiar. Y es que ahora mismo en la primera zona de soporte sí, podríamos pensar que está por aquí, en la zona de los 88 aproximadamente, pero puede que no sea suficiente con toda la subida que estamos viendo y que quizás el soporte más importante o más claro le tengamos que ir a buscar a la media de 70 que está en los 80,77 y fijaros que eso significaría una caída de más del 10% desde la zona actual. ¿Que tengan más recorrido al alza? Pues hombre, yo creo que tienen muy poquito recorrido al alza ya antes de ver una corrección. Como mucho sí, nos vamos a los máximos que vimos en abril de 2023, pero poquito más, la corrección va a llegar y creo que va a ser bastante importante. Vamos con AMD y fijaros también subida brutal esta semana y la anterior ha sido totalmente vertical, sobrecompra altísima y ahora mismo todo esto nos indica que podríamos llegar a ver una corrección más pronto que tarde. Primera zona de soporte por aquí, los 130. Si la pierde, ¿dónde nos iríamos? Hasta la zona de los $120 aproximadamente, donde se encontraría con la media móvil de 70 sesiones. Queremos que corrija hasta esa zona y se mantenga al alza, pues sería muy buena señal y nos indicaría que quizás esto no ha sido una subida trampa, lo que hemos visto en el último mes, y podría mantenerse al alza. Si pierde la media 70, cuidado, porque esto se empezaría a deteriorar. Vamos a verla un poquito en un panorama más a largo plazo, porque es una acción bastante interesante dentro del mercado de Estados Unidos. Y fijaros cómo de momento estaremos formando en un gráfico semanal una divergencia entre la cotización y el RSI. Y si cogemos el gráfico mensual, pues de momento no tenemos esa divergencia, fijaros por el cierre que estamos viendo. Pero, como decimos, todavía no hemos visto el cierre mensual. Por lo tanto, vamos a ver cómo acaba el mes, 2023 y cómo comienza el mes 2024.
porque de momento en el gráfico semanal ya hay alertas por ahí de que quizás estamos viendo una divergencia. Fijaros cómo vemos muy bien la zona de soporte por aquí, en esa primera corrección que hubo en el año 2021 a finales, para intentar repuntar y no conseguir marcar nuevos máximos. Por lo tanto, puede que se haya ido hasta esa zona antigua de soporte tan importante para a partir de ahí empezar a corregir en el medio largo plazo. Seguimos y en este caso vemos como el repunte que vivimos la sesión del jueves fue espectacular, una subida del 11%, fijaros cómo se ha ido a completar ese gap que había dejado pendiente aquí en la caída y ahora nos encontramos en una zona que puede ser clara de resistencia, que es la media móvil de 70 sesiones. Sí que es verdad que nos hemos mantenido por encima de ella, pero ahora mismo estamos muy ajustaditos a esa zona. Quizás esta zona de aquí en los 264 podría actuar como resistencia. La sobrecompra es muy alta, es decir, como mínimo deberíamos irnos a cerrar el gap que hemos dejado abierto en la sesión del jueves, alrededor de los 130 a 231 aproximadamente. Si ahí vemos que se mantiene y volvemos a repuntar, sería muy buena señal y podríamos mantenernos a alza. Pero si ese gap la acaba cerrando entero y vemos que esto no se recupera, cuidado porque podríamos empezar a caer de nuevo de forma importante y nos iríamos a cerrar el gap que hemos dejado por aquí en la zona de los 193. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones y también hemos visto una subida muy pero que muy vertical esta semana. Ha sido espectacular las subidas que hemos visto en algunas acciones estas semanas. Esto a mí me está recordando muchísimo a lo que veíamos en el año 2021 con algunas meme stocks, que veíamos subidas brutales sin ningún sentido. Fijaros aquí en el gráfico mensual. Ha sido una subida espectacular lo que estamos viendo, una subida del 30% en lo que llevamos de mes, una subida muy pero que muy fuerte. En el gráfico semanal se ve también muy bien la subida. Y ahora mismo, ¿a qué apunta? Pues hombre, el RSI está cerca de 80, es decir, no habría que descartar una corrección. Primera zona de soporte en los 4,88, 4,90, es decir, podríamos volver hasta esa zona. Y lo que llevamos comentando en todas las acciones, si corrige estas acciones y se mantiene al alza, sería muy buena señal. La clave dónde va a estar en ver la caída que vamos a tener después de una subida tan vertical. Seguimos con Novavax, que aquí vemos que seguimos en esa especie de suelo que venimos formando durante el último año, desde marzo de 2023, alrededor de la zona de los 5,50, de los 5 aproximadamente. Vemos cómo se está quedando ahí, vemos cómo la media de 70 sesiones está actuando como resistencia y no consigue superarla, y hasta que no la superemos, que la consolidemos como soporte, veamos un impulso hasta la media de 200 sesiones para romper todo este movimiento lateral que quizás tendría el techo en la zona de los 13,70. Hasta que no superemos esa zona, puede que no salgamos de todo este movimiento. Podemos pensar, vale, hasta la zona de 13,70 y una revalorización brutal. Sí, pero es que es lo que tenemos después de ver esta pedazo caída en los últimos años. Es decir, escapar de este movimiento ahora va a ser muy, pero que muy complicado. ¿Podemos ver repuntes? Sí, fijaros cómo desde donde estamos ahora mismo podríamos ver un repunte hasta la media de 70, que actúa como resistencia anteriormente. Pero en el más corto plazo, la sesión del viernes nos indica, con un volumen tan alto, con un cierre prácticamente mínimos, que podríamos continuar corrigiendo en el corto plazo. Por lo tanto, bueno, quizás entrar en esta acción para buscar repuntes hasta la media de 70, por lo que venimos viendo durante los últimos 8 o 9 meses, pues estaría bien, pero poquito más de momento. Seguimos con Pfizer, que también hemos visto caídas muy fuertes esta semana. En la sesión del miércoles vimos una caída del 6,70% y ahora parece que nos estamos estancando en un movimiento lateral en las últimas sesiones. Aquí lo decimos siempre, después de ver un movimiento tan brusco, es complicado saber qué va a pasar. Lo normal, solemos ver varias sesiones, incluso semanas de un movimiento lateral en esta zona de aquí, donde vemos que se ha estancado, que vemos que consigue superar quizás, en este caso, la zona de los $27, pues nos podríamos ir a completar el gap hasta los 28,30 aproximadamente. Que vemos que a lo mejor pierde la parte baja, pues daríamos continuidad a la caída. Es lo que podemos quizás adelantar de lo que podría acabar pasando en el movimiento de Pfizer. La verdad que no es para nada positivo lo que ha pasado, la caída ha sido muy fuerte, aunque sí que es verdad que la sobreventa era importante y deberíamos ver un repunte, pero fijaros cómo incluso en un movimiento lateral, como el que hemos visto esta semana, parece que el RSI ya se empieza a relajar.
Seguimos con otra acción que la subida ha sido vertical. Hay muchas acciones así esta semana. Fijaros, el RSI en 88. Esto para nada es normal. Fijaros como anteriormente decíamos que había acciones que estaban acercando a 80, que ya el RSI era alto, y fijaros que aquí está en 88. Es decir, porque el RSI está alto no significa que no se pueda mantener más alto. Sí se puede mantener más alto. Lo que nos indica es que, bueno, que la subida pues está siendo más por euforia que por sentido común. Fijaros como ahora mismo la primera zona de soporte clara la tenemos en los 22, es decir, fijaros, a un 15% de caída desde la zona actual. Podemos pensar que ha completado todo el movimiento después de ver el suelo, ha vuelto hasta la zona donde comenzó la caída más importante y ahora veremos a ver, fijaros el movimiento que hubo aquí. Es decir, lo normal podría ser volver hasta esta zona, hasta la zona de los 22, que es donde se movió durante todos estos meses, y ahí va a estar la clave. Si vemos que se mantiene sobre esa zona y volvemos a repuntar, pues cuidado, porque puede continuar con su reconquista, podríamos decir, en el gráfico, pero si pierde esa zona, cuidado, porque nos podríamos ir a completar el gap y al final acabar cayendo con la misma verticalidad con la que hemos visto la subida. Vamos con la penúltima de las acciones. Otra acción con una subida espectacular. En el miércoles una subida del 12%, en el jueves una subida del 5,93% y el viernes parece que ha hecho techo. Una subida muy fuerte que rompía con esa pauta bajista que veníamos viendo durante los últimos meses y ahora pues parece que llega el momento de tomarse un descanso. ¿Hasta dónde? Pues bueno, podríamos pensar que hasta la media móvil de 70 sesiones, porque es la que había actuado anteriormente como resistencia en esta tímida tendencia bajista. Si se mantiene sobre ella, último repunte, ¿hasta dónde? Para cerrar el gap que tenemos aquí, en los 10,36. Si consigue irse hasta esa zona y cerrar el gap, pues bueno, nos marcaría también nuevos máximos crecientes en el gráfico y podríamos pensar que se mantiene al alza. Pero cuidado, porque si no consigue superar los máximos actuales y empieza a corregir de nuevo, puede poner en riesgo la media 70 y al final acabar dando continuidad a esta tendencia bajista que venimos viendo durante los últimos meses y que ahora parece que se ha roto de forma espectacular. Y vamos con la última de las acciones, que es Tesla, y la verdad que no ha cambiado mucho desde la última vez que analizamos. Estamos en el mismo movimiento lateral, en esta zona de aquí, se mantiene sobre la media de 70, sí que es verdad, pero en el corto plazo yo creo que hasta que no supere la zona de los 170 no va a cambiar nada para pensar que podría continuar cayendo. Fijaros en el gráfico semanal, se ve muy bien. Estamos en el largo plazo, desde octubre, clarísimamente, desde octubre de 2021, clarísimamente, en una tendencia bajista y en el más corto plazo, desde julio de 2023, en una tendencia bajista también de máximos y mínimos decrecientes y en el corto plazo, como decíamos, más corto plazo, movimiento lateral. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que es raro que no haya llegado demasiada euforia a la cotización de Tesla, porque la típica acción que se sube al carro siempre de las subidas más verticales. El jueves vimos una subida de casi el 5%, pero el viernes se quedó ahí bastante timidilla. Por lo tanto, pues bueno, creo que no podemos ser demasiado optimistas de momento en la cotización de Tesla. Zonas que debemos vigilar, como decíamos, por la parte alta 270, sí que nos indicaría un giro al alza importante. Y por la parte baja la media de 200. Si la pierde, ¿dónde nos iríamos? De nuevo, a marcar mínimos decrecientes en esta tendencia bajista que llevamos viendo desde julio de 2023. Por lo tanto, conclusiones que vamos a sacar de las acciones que hemos analizado esta semana, porque creo que han sido bastante interesantes. Las que hemos visto en España, pues estamos viendo que muchas de ellas ya están empezando a flojear y las que se han mantenido al alza a final de la semana estamos viendo claras divergencias. ¿Eso que nos indica? Que si esta semana lo más probable es que veamos una corrección, las que están empezando a flojear veamos caídas importantes y las que tienen divergencia se acabe cumpliendo esa divergencia, lo que pondría en riesgo toda la subida. No hemos visto muchos bancos, pero si hubiéramos visto los bancos, podemos pensar que son ese canario de la mina. Están viendo caídas muy, pero que muy fuertes. Por ejemplo, lo vemos con Telefónica. La caída ha sido espectacular. Si nos vamos a las acciones que hemos visto fuera del mercado español, subidas verticales. Las que hemos visto en muchas acciones más pequeñas esta semana y tecnológicas también en Estados Unidos. Han sido subidas muy, pero que muy fuertes, como os decía, muy parecidas a las que veíamos en el año 2021, antes de comenzar esas caídas tan fuertes. ¿Por qué? Pues porque normalmente al final de los ciclos alcistas se suele ver un movimiento de carteras, lo comentamos la semana pasada también, de las acciones que más habían subido anteriormente hacia esas acciones más rezagadas, para buscar el calorcillo ahí de esas subidas más verticales porque van a ser las más volátiles y quizás en una semana nos dan subidas de un 10 o un 15%. Luego acabarán cayendo en picado, sí, pero
son las últimas acciones que acaban de subir porque antes no tenían esa demanda que ahora sí tienen porque se sale el dinero de esas acciones más fuertes, como han podido ser Nvidia, Apple, Microsoft, que ya estaban demasiado recalentadas, se va el dinero de esas acciones más pequeñas, ven esa última subida y a partir de ahí el mercado implosiona. Bueno, pues hasta que ha llegado el vídeo de esta semana. Creo que ha sido un vídeo bastante interesante. Creo que las conclusiones han quedado bastante claras. Quiero que volvamos un segundo a lo que comentábamos antes de comenzar con el análisis de los índices, porque creo que la sensación que hay en el mercado y esa psicología de los inversores es la clave tanto del análisis técnico como yo creo que de las inversiones. Puede ser muy bueno a la hora de analizar acciones, puede ser muy bueno a la hora de operar, de comprar tanto por fundamental como comprar por técnico, pero si luego el factor psicológico te juega malas pasadas, puede que no te deje ver la verdadera sensación que tenemos en el mercado. Y eso ha sido muy probablemente lo que ha pasado en el año 2023. Muchos que algo o parece que sabemos de economía, ya sea porque llevan mucho tiempo en este mundo o quizás porque han estudiado durante muchos años algo de esto, pues nos parecía totalmente imposible que el año 2023 fuera alcista para las bolsas, porque todo hacía indicar que la economía se podría empezar a romper, como parece que se está empezando a romper, aunque nos quieran vender totalmente lo contrario. Pero como vemos, el mercado hay veces que va por su lado y ha jugado una mala pasada a todos aquellos que pensábamos que el año 2023 no podría llegar a ser tan positivo como ha llegado a ser. Que quizás se podría mover el lateral, lo podríamos llegar a pensar, pero que volvería a máximos me parece una auténtica burrada quien pensase eso a finales de 2022. Y al final ha acabado pasando. El mercado nos da nuevas lecciones. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención eran esos comentarios que se ponían, sobre todo comentarios con mucha prepotencia, con muchas ganas de sacar pecho con todo el dinero que se llevan ganado en esas cuentas, con muchos comentarios también faltando el respeto, es decir, de creerse superior al resto. Aquí cuidado porque un día ganan unos y otro día ganan otros. Esos comentarios quizás están denotando ya que hay una euforia exagerada en el mercado, una euforia que antes o después acaba limpiando porque el mercado acaba dando muchas lecciones. Es probable que si en algún momento, aunque parezca imposible ahora mismo, vemos caídas como veíamos en el año 2007 de un 50%, haya inversores que se hayan quedado en corto y también intenten sacar pecho y digan que son los mejores del mundo y a lo mejor se obcequen en esa idea de que pueda seguir bajando y luego el mercado les meta un rejonazo al alza. Es decir, la situación que tenemos ahora se puede dar del lado contrario, que es lo mismo que decíamos antes con lo que pasaba en el año 2022. Había muchos inversores que sacaban pecho. ¿Por qué? Pues porque el año 2022 había sido bastante negativo para las bolsas y todos aquellos que quizás a principios de 2022 pensaban que las bolsas iban a caer, pues pensaban que eran los mejores inversores del mundo. Pero en 2023 les ha dado una auténtica lección. ¿Dónde podría estar la clave? Quizás por técnico, por sensaciones de por qué no ha continuado cayendo. Porque el escenario para pensar que el año 2023 iba a ser muy negativo es que fuéramos a ver un pánico en las bolsas y que la economía se fuera a desquebrajar y pensar que íbamos a caer con muchísima fuerza. Pero cuando nos fijamos en otras crisis económicas, en los gráficos, no caemos poquito a poco, como veíamos en el año 2022, sino que caíamos de forma vertical. Y en el año 2022 no vimos caídas verticales, veíamos caídas que en un gráfico semanal era una tendencia bajista del libro, pero no caídas para entrar en pánico. Eso que permitió que luego el año 2023 se diera la vuelta. Y además, por macro, quizás todos aquellos que pensábamos que íbamos a entrar en una recesión y que eso se iba a ver reflejado rápidamente en las bolsas, nos hemos anticipado. ¿Por qué? Porque, como se ha podido ver en los últimos 100 años, las bolsas no caen hasta que los tipos de interés empiezan a bajar. Y lo que se está comprando ahora mismo en las bolsas es que cuando empiecen a bajar los tipos de interés en Estados Unidos, las bolsas seguirán subiendo. Y esa, creo, que va a ser la trampa que vamos a tener el año 2024. Porque creo que las bolsas empezarán a caer de forma más importante cuando se vean bajar los tipos de interés, al igual que ha pasado en toda la historia. ¿O acaso quién piensa que esta vez será diferente? Es la frase más repetida antes de ver una catástrofe en las bolsas. Esta vez será diferente. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo, os iré comentando esta semana ya cómo vamos a afrontar el tema de hacer los vídeos
en Navidades, porque no voy a poder estar evidentemente todos los días, hay que pasar tiempo con la familia y hacer otro tipo de cosas, pero tengo pensadas varias cosas que creo que os va a gustar bastante. Así que bueno, ya esta semana lo vamos comentando. Lo dicho, mañana nos vemos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.